Queridos jóvenes, sean bienvenidos a esta cápsula de histología donde revisaremos conceptos básicos de ojo y oído. Los contenidos que tenemos que abarcar en el estudio de estos temas son los componentes de la pared del bulbo ocular, junto con sus características histológicas básicas, así como las características de los medios dióptricos y también de la retina. En el caso del oído, vamos a revisar algunas generales características del oído externo. Del oído interno vamos a entrar con características histológicas principales que nos permitan reconocer en cóclea y área vestibular los neuroepitelios sensoriales, ¿ya? Siempre relacionando junto con las funciones que ahí se desarrollan. En el caso del ojo, partimos aquí la primera cápsula, podemos decir que su pared, ¿ya?, está constituido por 3 túnicas o 3 capas. Si este es el esquema representativo, esta sería la zona anterior que da al, ¿no es cierto?, al medio, y esta sería la zona posterior en donde tenemos el área de relación con el nervio óptico. Si estamos en el estudio de la pared del bulbo ocular, entonces lo que vamos a hacer es desde fuera hacia adentro. La capa externa es una capa conjuntiva, que es un continuo entre la parte anterior, ¿no es cierto?, lo que se proyecta al medio y lo que le da la estructura. Se llama túnica externa fibrosa y en general tiene 2 denominaciones, esclera o esclerótica, y en la parte anterior, córnea. Luego tenemos esta túnica o capa que tiene en el esquema el color rosado, que corresponde a una capa vascular. Se denomina en general uvea o coroides, la zona en donde estamos propiamente en el globo, y luego tenemos el cuerpo ciliar en esta zona, que se proyecta desde él lo que llamamos el iris y que delimita la zona llamada pupila. Luego tenemos una capa interna o túnica interna, que es la túnica nerviosa. Ella se llama retina y recibe el nombre de retina visiva, en donde podemos recepcionar estímulos luminosos, ¿no es cierto?, y convertirlos en información para transportarla al sistema nervioso central. Y tenemos también la retina no visiva, que es la que no es capaz de recepcionar estímulo nervioso. Tenemos medios dióptricos, como son, ¿no es cierto?, el humor acuoso, que va a estar ubicado entre la córnea, iris y la zona lateral del cristalino, llamada cámara anterior y cámara posterior. Y luego tenemos otro medio dióptrico, que es el humor vítreo, que está ubicado en la cámara inmediatamente posterior al cristalino, llamada la cámara vítrea, ¿ya? Tenemos algunos conceptos que les pedimos que revisen, que son los que están anotados en la parte más baja de la diapositiva, ¿ya? Si hacemos un breve repaso, entonces ahora tenemos la superficie libre, ¿ya?, acá a la derecha. Entonces esto que estoy delimitando aquí sería la córnea, parte de la túnica fibrosa, que es continua con la esclera o esclerótica, ¿sí? Luego se continúa hacia atrás con las meninges que van a ir rodeando, ¿no es cierto?, parte de la estructura nerviosa, y digamos la estructura conjuntiva del epineuron, formalmente, ¿no es cierto? Luego voy a tener la capa vascular, que sería esta, uvea o coroides, en esta zona donde la marco. En esta área va a ser cuerpo ciliar, y aquí voy a tener, ¿no es cierto?, la proyección del iris, que me delimita el espacio de la pupila. Si se fija, la proyección es hacia anterior de lo que sería el lente o llamado cristalino. Cuando esto es así, ya podemos definir la cámara anterior entre córnea y pupila, ¿no es cierto?, con iris, y luego la cámara posterior, que quedaría justo atrás. Todo eso bañado por humor acuoso. El humor vítreo queda en la zona posterior al cristalino, ¿no es cierto?, dando turgencia al resto del globo ocular. Si hacemos un corte histológico,
en la misma dirección del esquema que usted tiene a la derecha y revisamos algunos componentes de la túnica fibrosa, esto que está acá es la zona anterior, por lo tanto esta es la córnea, aquí se continúa con la esclera o esclerótica, lo mismo por acá, ¿ya? La esclera o esclerótica es un tejido conjuntivo en general denso, desordenado o irregular, que es opaco, ¿ya? Sin embargo, el caso de la córnea también es un tejido conjuntivo denso, muy colagenoso, pero fíjense que la forma en que se organizan sus fibras de colágeno hace que la estructura sea transparente, o sea, deja pasar los rayos de luz, ¿ya? La zona límite entre el área de la córnea y la esclera es el llamado limbo esclerocorneal y es un área importante porque en esa zona vamos a tener un punto, ¿no es cierto?, en donde vamos a encontrar algunos vasos o, digamos, senos venosos que nos van a permitir drenar el humor acuoso, ¿ya? Que sería esta zona de acá. Si seguimos, ¿no es cierto? Y ahora miramos en detalle lo que sería la pared de la túnica fibrosa, particularmente la córnea, acá iría el aire, acá tendríamos el humor acuoso. Esto es la córnea. Este es el epitelio que da a la superficie libre, que es un epitelio estratificado, si usted se fija plano. Luego tenemos una lámina basal llamada membrana de Bowman y luego un conjuntivo muy colagenoso. Y aquí es donde entra este comentario que le decía. Las fibras de colágeno que aquí usted está viendo, que no significa que solo sea colágeno, se distribuyen perfectamente paralelas entre una capa respecto de la otra, ¿ya? Y las fibras siempre en una orientación tan regular que, como les decía, permite el paso de luz y por lo tanto hace que esta membrana, o sea, esta capa que es la córnea, sea transparente. Aquí, en condición normal, no hay vasos sanguíneos, lo cual es llamativo. Usted recordará que los conjuntivos siempre son vascularizados. Luego tengo una capa de una lámina basal que se llama membrana de Descendant, ¿ya? Y ella es la membrana basal que corresponde al epitelio que está delimitando el humor acuoso que estaría ubicado en esta zona, ¿ya? Ahora, ese epitelio suele denominarse endotelio, que no le cause ruido, porque usted ya sabe que el endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. Sin embargo, aquí también este epitelio, que es simple y plano, se denomina de la misma manera. Luego vamos a revisar las características de la túnica media o vascular en sus porciones de coroides, cuerpo ciliar e iris. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la zona de la coroide, ¿ya? La coroide va a ser básicamente la capa conjuntiva vascular que está ubicada entre la esclera o esclerótica y la retina. Vamos a mirarla en detalle, ¿ya? Entonces, si hacemos un corte histológico, esta es la retina, acá estaría el humor. Si nos ubicamos en esta zona, dentro del humor vítreo, ¿ya? En la cámara vítrea, ¿ya? ¿Con quién vamos a tomar relación? Va a ser con la retina, y esta es la retina, ¿ya? Luego, ¿a quién tendríamos? La capa vascular, que en este caso es la coroide, la que estaría ahí en color rojo, y luego tenemos la capa netamente colagenosa o fibrosa, que dijimos que es la esclera o esclerótica. Entonces, esta zona que está aquí, la vamos a aumentar y le ponemos nombre aquí en blanco y negro. Entonces, lo que usted tiene de ahí hacia arriba es el epitelio pigmentario de la retina, ¿ya? Y hacia acá abajo usted va a tener el tejido conjuntivo denso y regular de la esclera. Esto, en cambio, es una capa que, si bien es conjuntivo, usted le llama inmediatamente o le debe llamar inmediatamente la atención la gran cantidad de vasos sanguíneos que observa. Por eso es que esta túnica o capa se denomina vascular. Y la función que tiene, sobre todo la capita que está pegada a la retina, ¿ya? O a la capa del epitelio pigmentario, es que es una capa con gran cantidad de capilares sanguíneos muy finitos y por lo tanto desde aquí va a ocurrir la nutrición, ¿ya? De las células de la retina.
Luego vamos a tener en esta área una membrana basal, ¿ya? Que se ve bastante, digamos, con bastante dificultad, ¿ya? Y luego tenemos una capa netamente vascular con vasos mayores, ¿ya? Ahora, si le llama la atención en la microscopía óptica, aparece un color café bien marcado, ¿ya? Y de distribución irregular. ¿Eso es por qué? Porque en este conjuntivo solemos encontrar melanocitos, ¿ya? Dispersos, y como los melanocitos tienen la melanina, entonces eso nos va a dar esta coloración. Si avanzamos ahora y vamos a ver la estructura histológica del iris, ¿ya? Entonces seguimos en la túnica media vascular, acabamos de revisar la coroides y ahora nos vamos a ir acá a ver el iris. ¿Cómo está constituido? Pues bien, básicamente el iris, ¿ya? Es una capa que está formada por tejido conjuntivo, así como lo ve, es este de acá. Aquí estaría córnea, acá está humor acuoso, aquí está el iris, ahí está el cristalino y acá voy a tener el humor vítreo, ¿ya? Y este iris que usted observa ahí, en esta zona, que vendría a ser esta de acá, está llena de tejido conjuntivo llamado estroma. Presenta muchos melanocitos, por eso tiene esta coloración bien intensa, y de hecho va a depender la cantidad de melanocitos y su melanina, la coloración que va a tener el ojo, ¿ya? Ahora, además del estroma, que es lo que predomina en la estructura del iris, vamos a encontrar una musculatura. Esto corresponde al músculo constrictor que va a actuar como esfínter pupilar, o sea, aquí voy a tener musculatura que va a permitir, si la tracciono a un lado y al otro, generar, ¿no es cierto?, una constricción a propósito de la pupila. Ahora bien, en la parte posterior de este iris, o sea, vuelvo para acá, si estoy mirando el iris ahí en el esquema, esta es la parte anterior, la que estaría bañada por humor acuoso acá, pero la que está mirando hacia la capa del cristalino, esa es la porción posterior del iris, o sea, esta que está aquí. Y si usted lo nota, inmediatamente aparece con esta tonalidad café. Vamos a mirar a la fotografía. Esta tonalidad café está dada básicamente por las células epiteliales que presentan también este pigmento. Entonces vamos a decir que el epitelio que está rodeando en la parte, o que está delimitando en la parte posterior al iris, ya forma parte de la retina no visiva, ya, o sea, esa capa interna, ya, del globo ocular que está delimitando un área que no es sensible a la luz, ¿ya? Ahora, estas dos capas de células epiteliales nosotros las diferenciamos. El epitelio posterior, que sería este, es en extremo pigmentado, y el epitelio o la capa de células epiteliales anterior, resulta que la parte basal de ellas, que vendrían a ser esta, está muy pigmentada, pero la parte apical o superficial presenta poca pigmentación, pero sí concentra elementos contráctiles. Entonces, fíjese que estas células que están aquí o que están acá en el esquema van a ser del tipo mioepiteliales. ¿Qué significa eso? Que se comportan como epiteliales y también musculares. Y ellas van a formar lo que se llama el músculo dilatador de la pupila, que significa cuando traccionamos esas células mioepiteliales, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que este iris vamos a contraerlo y de esa manera vamos a dilatar la pupila, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué pasa en esta zona? ¿Qué ocurre entre la túnica vascular de la coroides y el iris? Entonces aquí aparece el tercer componente de esta túnica, que era el llamado cuerpo ciliar. Entonces, ¿dónde voy a estar? En esa zona engrosada que usted está mirando aquí o que está mirando acá. En el caso de las dos fotografías, estamos mirando el de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos la túnica vascular de la coroides, que aquí forma el cuerpo ciliar y luego se proyecta formando el iris. Veamos qué es el cuerpo ciliar.
El cuerpo ciliar es una zona engrosada de esta túnica vascular en la cual encontramos que se proyectan estos pliegues o procesos ciliares hacia la zona de la cámara anterior y posterior, o sea, aquí, ¿ya? Perdón, hacia la cámara posterior, ¿sí? Que va a estar bañada por humor acuoso. Y estos procesos ciliares están formados por estroma de tejido conjuntivo y revestidos por este epitelio. Este epitelio, que es eh, el epitelio ciliar, ¿ya? También está formado por dos capas celulares, una no pigmentada interna, ¿ya? Y luego una pigmentada externa, o sea, la que queda mirando hacia el iris, ¿no es cierto?, está muy pigmentado, pero el que queda, el grupo de células que queda mirando hacia adentro, hacia la zona de el humor vítreo, esa tiene menor cantidad de pigmentación o prácticamente no está pigmentada. Entonces, fíjese lo interesante. Estos procesos ciliares que están aquí proyectados en la cámara posterior, sus células tienen una función en extremo importante. ¿Por qué? Porque son ellas las que producen el humor acuoso. Fíjese que ahí hay una falta de ortografía, ¿ya? Ellas producen el humor acuoso. Entonces, una vez que ellas producen el humor acuoso, este va a estar bañando la cámara posterior y luego por acá en la zona de la pupila se va a proyectar hacia la cámara anterior, ¿sí? Ahora, ¿qué es interesante? Es interesante que en la zona más engrosada del cuerpo ciliar, el estroma presenta una musculatura inserta ahí. ¿A qué corresponde? Al músculo ciliar. Entonces, este músculo ciliar tiene una función muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente cuando esta musculatura se contrae, lo que vamos a hacer es generar una tracción sobre el cristalino. Entonces, fíjese en lo siguiente, voy a ir a buscar el músculo ciliar. Este es el músculo ciliar. Este es el músculo ciliar. ¿Y sabe lo que hace el músculo ciliar? ¿Ya? Se contrae. Y como le decía, al contraerse, lo que hace es traccionar el cristalino. Ahora usted dirá, pero este es el cuerpo ciliar que tiene el músculo. No veo ninguna relación entre el cuerpo ciliar y el cristalino. Vamos a poner mayor aumento. Aquí está el cuerpo ciliar y acá a la derecha va a estar el cristalino. ¿Ve esas rayitas que están ahí? Ellas se llaman fibras zonulares. Y estas fibras zonulares van a apoyarse aquí en los procesos ciliares y van a ir a unir literalmente al cristalino. Entonces, fíjese que esta estructura, que es la llamada túnica vascular en la zona del cuerpo ciliar, tiene varias estructuras a su vez que son importantes. La primera, el músculo ciliar. La segunda, ¿no es cierto?, los procesos ciliares con su epitelio que forman el humor acuoso. Y la tercera, las fibras zonulares, ¿no es cierto?, estas de acá, que van a unir y anclar al cristalino, a los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Entonces, mire lo interesante, resulta que nosotros vamos a poder acomodar qué tanto está relajado, distendido el cristalino, si usted lo quiere, ¿no es cierto? O qué tanto lo puedo tensar, ya sea al contraer la musculatura o al traccionar las fibras zonulares, ¿ya? Bien. ¿Qué nos queda? Resulta que aquí en un esquema aumentado de la misma zona que estábamos hablando, tenemos la túnica fibrosa en el área de la esclera, aquí pasamos a la córnea. Luego tengo la túnica vascular, que aquí forma, ¿no es cierto?, la coroides hacia la derecha inferior, aquí tengo cuerpo ciliar con procesos ciliares y aquí tengo la expresión de el iris. ¿Qué me faltaría desde los procesos ciliares, ¿no es cierto?, proyectar las fibras zonulares, ¿no es cierto?, que van a estar anclando al cristalino. Entonces, fíjese, si tracciona el músculo ciliar, ¿ya?, y este está unido al cuerpo ciliar,
que tiene los procesos ciliares unidos al cristalino, entonces tracciono el músculo, tracciono las fibras sonulares y hago más rígido o genero una adaptación respecto del cristalino. ¿Se fijan? Ya. Ahora déjenme contarle una cosa. Si este es el iris, la pupila se va a formar acá, ¿no es cierto? Este espacio que se llama cámara posterior está bañado por el humor acuoso que forman las células del epitelio que recubre el proceso ciliar, ¿no es cierto?, de la retina novísida. Y este humor acuoso va a filtrarse por esta zona y va a estar también bañando la zona de la cámara anterior. Cuando este humor acuoso es necesario removerlo, ¿no es cierto?, hacer recambio, resulta que en este conjuntivo, en la zona que llamamos del ángulo irido corneal, o sea, ángulo del iris y la córnea, en esta zona se forman estos senos venosos que lo que hacen finalmente, se le llama conducto de Schlemm, pero son varios, ¿no es cierto? Ahí están indicados con la flecha verde, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que este humor acuoso lo vamos a drenar en esa zona, ¿ya? Por eso la importancia de detenernos aquí. Veamos la estructura que es el cristalino, este que está acá. El cristalino, chicos, básicamente es una estructura que es convexa en sus dos posiciones, anterior y posterior. Es de carácter avascular, aunque está formado solo por células, ya no hay vasos sanguíneos, y es transparente, ¿ya? El cristalino no está libre, sino que recuerde que hay unas fibras, ¿no es cierto?, que parten desde el cristalino y que lo unen hacia la zona de los procesos ciliares, que forman básicamente el cristalino, células. Entonces, hacia anterior usted va a tener lo que se denomina la cápsula. Y esta cápsula no es ni más ni menos que una lámina basal bastante gruesa. Sobre ella se apoyan y se anclan este conjunto de células que usted ve bastante cuboideas en la zona anterior, esto es lo que miraría hacia adelante, y se van haciendo, fíjese, más alargadas, muy alargadas hacia la zona del ecuador y posteriormente en la zona posterior. Entonces vamos a decir que el cristalino va a estar formado por una cápsula de lámina basal, por células que por anterior son cuboides y en general están en reposo, pero aquellas que están hacia los bordes laterales y el ecuador son células que proliferan, o sea, que están aumentando en número y que se van a comenzar a diferenciar hacia la zona posterior, acá en el centro y posterior. Las células adoptan formas alargadas, muy alargadas, fíjese, se les denomina fibras, son células, pero se les denomina fibras. Y cuando ellas están maduras, totalmente diferenciadas, tienen pocos organelos e incluso pueden perder núcleo. Cuando observamos el cristalino a una microscopía electrónica de barrido, se ve así. ¿Ya? Si hacemos un corte a través de ella, la miramos acá. Si hubiéramos hecho el corte aquí, vemos las células, fíjese, más o menos cilíndricas, serían en esta orientación, y cada uno de esos elementos fibrosos no es ni más ni menos que una célula diferenciada del cristalino. Recuerda usted que este cristalino no estaba suelto, ¿no es cierto?, en el globo ocular, sino que está sujeto y anclado por las que llamamos, ¿no es cierto?, las fibras sonulares, ¿no es cierto?, que están aquí indicadas con esta flecha o acá, y que corresponden, ¿no es cierto?, a una proyección de los procesos ciliares hacia el cristalino. Cuando nosotros miramos las fibras del cristalino maduro, fíjense, prácticamente no tienen organelos, ahí tiene un par de cosas, pero es mínima, y ellas están muy, muy, muy estrechamente asociadas entre ellas, y eso es característico, ¿no es cierto?, pensando que este lente tiene que ser transparente, o sea, no debe dejar nada de espacio entre un elemento y otro. Luego que revisamos la capa más interna, que sería esta de acá, ¿no es cierto?, la capa denominada retina. Recuerde usted, hay una zona de la retina que nos permite, sí, reconocer
los rayos de luz y por lo tanto transformarlos en imagen, pero hay otra retina, la llamada no visiva, que es la más anterior, que recubre cuerpo ciliar e iris, ¿no es cierto? Y que es denominada no visiva, o sea que es solamente epitelio pigmentario, que es lo que hemos estado revisando hasta ahora. Vamos a mirar ahora la retina visiva. Entonces, fíjese que acá estoy mirando parte del globo ocular, ahí en el corte histológico hicimos una sección en ese punto donde está el recuadro, y eso es lo que vemos. Entonces acá tendría la coroides, tejido conjuntivo denso irregular, luego, perdón, la esclerótica, luego tendríamos la coroide, que es tejido conjuntivo muy vascularizado, y todo esto en café va a ser la retina no visiva, y en este punto llegamos a la retina visiva, y ahí nos enfocamos, y esto lo ponemos en mayor aumento. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? La zona más teñida, que es donde tenemos el epitelio pigmentario, es el que está pegadito a la coroide. Luego tengo 9 capas definidas en función de los elementos que ahí están presentes, básicamente neuronas. Entonces tenemos la capa de fotorreceptores primero, que es conos y bastones, que son los que tiene en el esquema a la izquierda, y le pedimos que lo revise en el texto con detalle, ¿no es cierto? Aquí estaría la zona en donde se recepciona el estímulo, ¿no es cierto? Luego tenemos membrana limitante externa, que viene a ser tipo lámina basal, una capa de núcleos, que serían los núcleos de conos y bastones, luego tenemos una capa de sinapsis, que es la plexiforme externa, otra capa de núcleos de neuronas de integración y asociación, o asociación, luego tenemos otra capa de sinapsis, y luego tenemos la última capa de neuronas, que son las llamadas ganglionares, cuyos axones van a formar básicamente las fibras nerviosas del nervio óptico, y que luego van a salir por aquí, ¿no es cierto?, por la zona de la membrana limitante externa. Déjenme mostrárselo en un esquema. Entonces hacemos el paralelo, epitelio pigmentario, el rayo de luz atraviesa, ¿no es cierto?, el globo ocular, paso por el humor vítreo y choco atravesando la retina en el epitelio pigmentario, acá. Acá en la zona de conos y bastones se recepcionan estos estímulos luminosos y la información se procesa y se entrega, ¿no es cierto?, a las neuronas que siguen en la integración. Si usted se da cuenta, las colorean de manera distinta, le ponen distinto nombre, porque la verdad es que son varias integraciones. Y la última, antes de que la información salga de la retina y entre al nervio óptico, ¿no es cierto?, es la neurona ganglionar, cuyo axón es la que va a formar parte, el que va a formar parte del nervio óptico. Célula de soporte, aquí tenemos la célula de Miller, que es quien va a permitir que estas células nerviosas, ¿no es cierto?, puedan desarrollar sus sinapsis apropiadamente. Bien, jóvenes, hasta aquí la primera cápsula.